este momento todos estamos concentrados en la palabra. La idea de la prédica y de la palabra es que cuando terminemos realmente nos quede grabada, ¿cierto? Que salgamos con ella grabada en el corazón, en la mente, y que empecemos a aplicarla, ¿cierto? Porque nada nos sirve que vengamos a la iglesia, que escuchemos palabra, y así como llegamos, así nos fuimos, ¿cierto? La idea es que realmente nos transforme, y eso es lo que la Biblia y el Señor siempre nos dice y nos pide, que todo lo que escuchemos de la palabra, que sea verdad de la palabra, la apliquemos, ¿cierto? Que sea palabra de verdad, no de mentira. ¿Listo? Que si es palabra de verdad, que la apliquemos. Amén. Bueno, yo no sé a ustedes, de pronto cuando alguna vez les da por irse nada, dice, hey, hoy que es domingo, hoy que es día de fiesta, vámonos a dar una vuelta a un centro comercial. ¿Les ha pasado? Se van por un centro comercial a dar una vuelta, ¿cierto? No vamos a comprar nada, vamos a dar una vuelta, a ver qué hay por allá, para distraernos, ¿cierto? Solo vamos a mirar, pero no vamos a gastar nada. Y resulta que se meten a un almacén y encuentran tenis con el 70% de descuento. Valían 100.000, pero hoy están a 30.000. Y usted dice, no, yo esa oportunidad la tengo que aprovechar, ¿cierto? Eso es un mensaje de Dios. Me está diciendo que los compre, ¿cierto? Y no iba a gastar, y se los gastó. Y resulta que en la casa tenía muchos zapatos, tenía muchos, mejor dicho, no los necesitaba. Lo que hizo fue gastar, ¿cierto? Se los gastó, ¿sí? Entonces termina comprando cosas, y terminamos a veces comprando cosas que no necesitamos, cosas que no necesitamos porque tenemos muchas, de pronto con dinero que no teníamos, porque lo que tenemos, el dinero que teníamos lo teníamos para cosas más importantes en la casa, ¿cierto? Y de pronto para impresionar, ¿no? Es que uno diga, si mi vecina tiene unos tenis mejores, yo me voy a conseguir unos mejores, ¿cierto? De pronto para impresionar, sin plata. Y el problema ahí no fue el descuento, ¿cierto? No fue el descuento que encontró en el almacén, ese no fue. El problema fue que no consultó ni el presupuesto, a ver si tenía plata, si le quedaba, ¿cierto? Porque fue por emoción. No le preguntó a su pareja, ¿cierto? Y lo más triste, que no le consultó al Señor, sino que de una, ¿cierto? No le consultó al Señor si era lo mejor, o sea, no le pidió. Y hermanos, muchas veces nosotros actuamos igual espiritualmente, igual que con esa historia que acabamos de ver, ¿cierto? Tomamos decisiones en cuanto al Señor por lo que vemos, tomamos decisiones por lo que sentimos, ¿cierto? No, hoy no. Hoy amanecí como con un dolorcito de cabeza, entonces hoy no voy al culto. Sabiendo que el remedio no es no tomarse una aspirina, ¿cierto? O una acetaminofén. ¿Sí? Si se levanta por la mañana el lunes que tiene que ir a trabajar a una empresa con dolorcito de cabeza, usted queda con, hoy no voy a ir porque tengo un dolorcito de cabeza. Se levanta y se va como sea, ¿sí o no? O si está lloviendo, igual sale. Es que no tengo sombrilla, pero así se va, mojase, ¿cierto? Pero a veces para las cosas del Señor, si nos duele la cabeza, tenemos actividades para hacer. Entonces así nos comportamos, como les decía ahora, como la historia. De pronto tomamos decisiones en cuanto a las cosas del Señor por presión, porque alguien me está diciendo, porque mi mamá me dijo, porque mi papá me está diciendo, porque es que me presionan, ¿cierto? Pero no lo hacemos realmente de corazón. No lo hacemos porque realmente el Señor pide que lo hagamos. O lo hacemos por urgencia, ¿cierto? No necesitamos ir a la iglesia porque es que necesito, a veces el Señor me da un trabajo, entonces necesito, porque es que necesito dinero, ¿cierto?
Entonces ahí se empieza a venir a la iglesia. O porque tiene una situación, o tiene algún problema, algo difícil que está viviendo, alguna situación con la casa, con los hijos, con la familia, alguna situación, ¿cierto? O voy a ir por apariencia, ¿cierto? O lo hago por apariencia, como le decía ahora, de pronto aprovecho esa promoción por aparentar. Y a veces también pasa con la iglesia. Voy para que vean que yo sí soy espiritual y que entonces para aparentar de que sí soy cristiano voy a ir, ¿cierto? Pero no le consultamos a Dios, hacemos las cosas así, sin consultarle al Señor. Y en Josué, en el capítulo 9 al 11, que ustedes ya lo leyeron, yo espero que ya lo hayan leído, ¿cierto? Sobre todo a los que ya hacen parte de la iglesia, porque recuerden que todos los días leemos un capítulo. Entonces ustedes, los que ya hacen parte de la iglesia, ya deben haber leído el del 9 y al 11, ¿sí o no? Ya eso fue esta semana que pasó. Los que no, pues vamos a hacerle como de pronto le hacemos un repaso para que se ubiquen. ¿Por qué les digo eso? Porque sobre esos capítulos es que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Sobre esos capítulos de Josué 9 al 11 es que nos vamos a sacar esta enseñanza. ¿Listo? Entonces vemos que en Josué del 9 al 11 encontramos una lección muy poderosa, y es que tomaron decisiones sin oración. Ya decidieron cosas sin orar, sin pedirle al Señor, sin hablar con el Señor. Fueron fieles con el Señor en medio del error que estaban cometiendo. Tuvieron batallas espirituales, ¿cierto? Y hubo obediencia completa. O sea, antes de la prédica, y para que nos vaya quedando claro por qué estamos hablando de esto, antes de la prédica recordemos que el enemigo, el diablo, es astuto. El diablo es astuto, ¿cierto? Así como los gabaonitas, ¿cierto? Que son los que vamos a ver ahora en estos capítulos, ¿cierto? O sea, son astutos, el diablo es astuto y te va a presentar muchas cosas, ¿cierto? Va a buscar engañarte de cualquier manera, de cualquier forma te va a poner como la zancadilla para que caiga, ¿cierto? Te va a desviar del propósito de Dios, ¿cierto? Y cuando me refiero al diablo, no es el diablo que se le apareció ahí, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a lo que usted vive, al mundo, ¿cierto? Sus amistades, quienes lo rodean, su propia familia, lo van a desviar, le van a poner esa zancadilla, ¿cierto? El trabajo le va a poner esa zancadilla, ¿cierto? No, es que hoy no voy a ir al culto porque como yo trabajo toda la semana, entonces yo el domingo es para descansar, entonces nada, yo me quedo en la casa, ¿cierto? Pero cuando no tenía trabajo, sí venía a la iglesia todos los días para que el Señor le diera el trabajo. Pero ya cuando se lo dio, ya el sábado está muy cansado y no puede venir el domingo, ¿cierto? Entonces siempre el diablo te va a poner esas trampas, como las que le puso al pueblo, ¿cierto? O sea que la victoria espiritual no depende de nuestra astucia, sino de nuestra dependencia de Dios. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que depender de Dios, solo de Dios, solo de su palabra, ¿cierto? Solo de sus mandamientos, ¿sí? Y tenemos que tener esa valentía para obedecerle, porque si usted quiere crecer espiritualmente, tiene que seguir la palabra. Si usted quiere quedarse igual como está, no estudie, no venga a la iglesia, no lea la palabra, no ore, ¿cierto? No ayune, no haga nada. Igual así se va a quedar. Pues usted tiene que cambiar, si quiere cambiar, tiene que hacer algo. Entonces la prédica de hoy, yo la he titulado Cuando no consultamos a Dios. Cuando no consultamos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa cuando no consultamos a Dios, ¿cierto? Lo que le pasó a esta persona cuando fue al centro comercial, que como no consultó, se gastó la plata. Y al otro día tenía que ir a trabajar, entonces tenía que ir a buscar los pasajes, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Que al otro día hay que ir a buscar. Entonces el primer punto, el peligro de no consultar a Dios.
El peligro de no consultar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, debemos consultarlo con el Señor. Porque a veces tomamos esas decisiones a la loca, ¿cierto? Y cuando ya nos metimos en eso que queríamos hacer, ya no nos podemos devolver y nos damos cuenta, uy, me equivoqué, ¿cierto? Ese es el peligro de no consultar a Dios. Yo les dije que nos íbamos a concentrar en los capítulos 9, 10 y 11 de Josué. Ustedes lo tienen ahí, eso es en el Antiguo Testamento. Los que no, vuelvo y le digo, asumo que los que son de la iglesia ya lo han leído, ¿cierto? Los que no, bueno, ahí ya tienen la Biblia. Entonces, el peligro del engaño y la autosuficiencia. Los gabaonitas engañaron a Israel. A ver, ¿quiénes eran los gabaonitas? Era un pueblo que había, cuando Josué pasó, ya llegaron a la tierra prometida, ¿cierto? Acuérdense que el Señor les dijo y les había prometido por medio también de Moisés, que ellos se iban a apoderar de toda esa tierra y tenían que sacar a todos los habitantes de ahí, ¿cierto? Ellos los tenían que sacar, porque esa tierra ya el Señor se les había prometido. Y resulta que ellos habían hecho muchas cosas, ¿cierto? Sí, habían acabado ya con muchos reinos, con muchos pueblos. ¿Cuáles habían acabado ya? ¿Cuáles? Ya habían acabado con Jericó. ¿Con quién más? Con Ai, otro pueblo. Yo por eso les digo, les asumo que ya lo han leído. Entonces ya habían desterrado a esos pueblos, ¿cierto? Les quedaban otros, pero estos gabaonitas vivían ahí. Pero ellos que dijeron, uy, no, van a venir por nosotros, a nosotros también nos van a matar. Entonces vamos a hacer una alianza, vamos a ir a hablar con Josué, vamos a ir a hablar con el pueblo de Dios, y vamos a decirle que nosotros no somos de aquí. Porque la orden que había dado el Señor era que todos los de ahí, los de alrededor, los que vivían entre ellos, tenían que salir, los tenían que sacar, matarlos, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, no, nos vamos a ir y los engañamos y le decimos que nosotros no somos de aquí, que nosotros somos de por allá, de muy lejos, ¿cierto? Y que venimos en son de paz para que ellos nos recojan, ¿cierto? Entonces ellos fingieron que venían de muy lejos, ¿cierto? Para evitar que los destruyeran, ¿sí? Y lograron que Josué, que el pueblo, hiciera un pacto con ellos, ¿sí? Y eso lo hicieron sin consultar a Dios. Acuérdense que ellos llegaron y les dijeron, vea, es que nosotros venimos de muy lejos, mire. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Llegaron con ropas muy viejas, ¿cierto? Rotas, con calzado muy acabado, la comida la traían ya mala, ¿cierto? El pan mohoso, ¿cierto? Todo lo traían malo. ¿Para qué? Para engañarlos, para decirles que era que. Entonces yo les decía, no, este pan, nosotros el día que salimos lo horneamos, pero en el camino, como es tan lejos, vea cómo llegó de mohoso. Mentira que ellos estaban ahí, ¿cierto? Estaban allá al otro lado. Simplemente sacaron pan malo, viejo, y ropa vieja, y sandalias viejas, y llegaron diciendo que era que ellos venían de muy lejos para que los perdonaran. Entonces Josué y su pueblo los perdonaron, hicieron ese pacto con ellos, pero ellos no consultaron ¿a quién? A Dios, al que tenían que consultar, ¿cierto? O sea, y les hicieron un juramento imprudente de que los iban a proteger, de que los iban a cuidar, y que bueno, que como venían tan lejos, ¿cierto? Que no eran de ahí, ¿cierto? Pero resulta que a los días, como a los 3 días, se dieron cuenta que no, que ellos eran de ahí, que ellos vivían al otro lado de ellos, que eran de los que ellos tenían que sacar, ¿sí? Pero ¿qué les tocó hacer? Respetar el pacto que habían hecho con ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pueblo tenía palabra, y una de las cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos es palabra. Hoy en día la palabra vale muy poquito. Hoy en día la gente, usted con el que no tienen palabra, la palabra es así, ¿cierto? No es como en la época de algunos de nosotros, o mía, ¿cierto? Que soy el más viejito de aquí, que la palabra valía mucho.
Hoy en día no. Hoy en día la gente promete una cosa y al ratico hace otra. Así le firme. Así le firme lo que usted quiera. ¿Listo? Entonces, ellos tuvieron que respetar ese pacto cuando se dieron cuenta que los habían engañado, pero ellos ya habían dado ¿qué? Su palabra. ¿Listo? Y para hacer eso y para poderlos tener a ellos, le dijeron, bueno, ustedes nos engañaron, ya no les podemos hacer nada, pero entonces a partir de ahora ustedes van a vivir con nosotros, pero van a ser siervos de nosotros. ¿Qué van a hacer? Van a traernos el agua, van a ir a traer el agua y van a ir a recoger la leña. Los pusieron a hacer eso. Les dieron el trabajo y los tuvieron, así fue que los dejaron ahí, porque ya no los podían desterrar, ya no los podían matar. ¿Listo? Entonces la lección principal es que Josué no consultó a Dios. Él tomó la decisión. Ellos le dijeron, sí, venimos de muy lejos. Y, sí. Y les creyeron, pero no le consultaron a Dios. No le consultaron al Señor. O sea, confiaron en su propio juicio. Y ellos dijeron, pues, bueno, sí, como ellos vienen, vean que el pan se les puso mohoso, vean la ropa como la traen, las sandalias. No, sí, eso es verdad que vienen de allá, entonces le creyeron, ¿cierto? No le consultaron al Señor. Confiaron en ellos mismos, en lo que ellos vieron. En eso fue, ¿cierto? Y esto nos enseña la importancia de buscar la voluntad de Dios en oración ante toda situación. Ante cualquier situación que tengamos, tenemos que buscar la dirección de Dios. Hay que orar, ¿cierto? Hay que leer la palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cierto? No hacer las cosas a la loca, a la ligera. Por pequeña que parezca, ¿cierto? Por pequeña que parezca la cosa que usted vaya a hacer, la decisión que usted vaya a tomar, en cualquier cosa, negocio, con su familia, en cualquier decisión, tiene que consultar al Señor. O sea, Israel, el pueblo venía de grandes batallas, había ganado grandes batallas. Acuérdense lo que les dije ahora, ya habían vencido a Jericó, ¿cierto? Acuérdense que ellos vencieron a ese pueblo, que tumbaron las murallas, ¿cierto? Ya habían derrotado a otro pueblo importante que era Ai, ¿cierto? Que también está ahí en la Biblia. Ya habían hecho cosas. Dios les había manifestado todo su poder. Y ellos pensaron que, bueno, como ya hicimos eso, ¿no? Entonces, ¿qué lo vamos a consultar? Eso también lo podemos decidir, ¿cierto? Pero en este capítulo les apareció un enemigo diferente. No fue ni Ai, ni fue Jericó, sino que les apareció un enemigo. Y ese enemigo se llama el engaño. A ellos los engañaron, ¿cierto? Y se dejaron engañar. ¿Por qué? Por no consultar al Señor. Entonces los gabaonitas no vinieron con espada, ellos no llegaron a pelear con ellos, no. Ellos llegaron, ¿cierto? Diciendo lo que eran, que venían de muy lejos, ¿cierto? Ellos llegaron con pan mohoso, como dice la Biblia. La Biblia dice que llegaron con un pan, porque ellos mostraron que el pan tenía moho, ¿cierto? Que ya se había dañado. Que era, imagínense, ¿cuánto le dura un pan en la casa? Usted compra un pan hoy que lo acaban de hacer, eso le dura más de la semana, ¿cierto? Le puede durar, ¿cierto? Entonces yo digo, sí, ya viene mohoso, si lo hicieron cuando salieron, entonces sí, vienen de muy lejos, ¿cierto? Llevan días caminando. Les creyeron, ¿cierto? Entonces ellos no vinieron a pelear, no vinieron a atacarlos, sino que vinieron a engañarlos. Entonces ese es uno de los enemigos, el engaño. Y por eso les decía ahora que tenemos que cuidarnos mucho, porque el diablo, el mundo, nos engaña, ¿cierto? Si nosotros no conocemos la palabra, cualquiera nos dice cualquier cosa. Si usted no estudia la palabra y no conoce, cualquiera les dice, los embolata con cualquier versículo de la Biblia, tomándolo fuera de contexto, ¿cierto? Y los engaña. Porque como ustedes no tienen conocimiento, como ustedes no estudian la Biblia, entonces llegan los testigos de Jehová a las 5 de la mañana, a las 6, y usted los invita hasta a desayunar, y les escucha todo lo que les están diciendo, y resulta que es mentira, ¿cierto? Y como usted no tiene forma de confrontarlo, porque usted no ha estudiado, entonces usted cree todo, ¿cierto? O llega alguien por ahí y le dice cualquier enseñanza que no es. Entonces por eso tenemos que estar preparados. Ellos llegaron con el pan mohoso, con vestidos rotos, con sandalias desgastadas,
con provisiones viejas. Y dice la Biblia, y dice el texto algo que es estremecedor, y dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Josué 9:14. Y no consultaron a Jehová, eso está en la Biblia. ¿Listo? O sea, esa frase a nosotros nos debería hacer temblar, ¿cierto? No consultaron. Tomaron lo que ellos traían, pero no le consultaron al Señor. ¿Listo? O sea, evaluaron todo lo que evaluaron fue con los ojos, no lo evaluaron con la oración. No hicieron una evaluación de las cosas pidiéndole al Señor, sino que lo que vieron, sí, es famoso, sí, llevan 15 días caminando, sí, vea la ropa, sí, es verdad, ¿cierto? O sea, ellos vieron el pan, vieron la ropa, escucharon la historia que ellos les estaban contando, ¿cierto? Parecía lógico, ¿cierto? Les pareció lógico, claro, ¿cierto? Les parecía que era verdadero, les parecía que era coherente, pero no era la voluntad de Dios. Yo ya les había dicho que tenía que hacer, que a todos los que estaban ahí metidos en su territorio los tenían que sacar. Entonces por eso ellos los engañaron, ellos dijeron, no, digámosles que venimos de muy lejos para que no nos hagan nada, ¿cierto? La vida, entonces dice la Biblia en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿cierto? Usted no puede tomar decisiones por lo que ve. Ellos tomaron decisiones por vista, no por fe. Dudaron del Señor, no tuvieron fe en el Señor, en consultar. Ellos creyeron, como ya no fue bien con otras batallas, sí, eso además que sí es así, pero tenían que haberle consultado. Entonces, la vida cristiana no se vive por impresión, sino por revelación, lo que el Señor realmente nos revele. Amén. Segundo, la experiencia pasada no sustituye la dependencia presente, que era lo que les estaba pasando. Acuérdense que aquí la bronceada es gratis. ¿Oyó? La bronceada aquí. La experiencia pasada no sustituye la dependencia presente. O sea, Israel venía de tener muchos milagros, ¿cierto? Muchos. Pues mire, habían cruzado ya la tierra prometida, el Señor les había abierto el Jordán, ¿cierto? Ya estaban ahí, ya habían derrotado a mucha gente, habían sacado mucha gente de ahí, ¿cierto? Pero una victoria pasada no garantiza sabiduría presente, ¿cierto? El hecho de que usted le haya ido bien antes en una decisión no quiere decir que eso mismo lo va a hacer ahora y le va a ir igual. Tiene que consultar al Señor. O sea, no porque Dios te haya usado ayer significa que hoy puedes actuar sin consultarle. Hay que consultarle siempre. No, es que yo ya viví esa situación y yo lo que hice fue tal cosa. No, hay que volver a consultarle al Señor. ¿Cómo le consulta al Señor? Orando, ¿cierto? En oración y leyendo la palabra. Dice Proverbios 3:5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice así en la traducción del lenguaje actual, dice así, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabe. Usted puede saber mucho, usted puede ser un PhD en cualquier cosa, ¿cierto? Tener un doctorado en cualquier situación. Pero dice la Biblia que no ponga la confianza en lo que usted sabe, sino en ¿qué? En Dios. Entonces dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. ¿Cómo dice? Ten en cuenta a Dios en ¿qué? En algunas situaciones. En algún tipo de situaciones, no, en todas las situaciones, dice la Biblia. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. ¿Eso quiere decir todas? Todas. No es que en unas sí y en otras no. No, esta yo creo que está bien así. No, pero esta sí es más complicada, no, vamos a pedirle al Señor. No, es en todas. Sean
cosas difíciles o fáciles, ¿cierto? Entonces dice la Biblia, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Mire que es una promesa, si usted toma en cuenta al Señor en todo lo que va a hacer, Él te va a ayudar. Pero si usted toma la decisión que usted quiere, Él no te va a ayudar. Eso es lo que dice clarito ahí la palabra, ¿cierto? O sea, no dice, confía en tu experiencia, no. Dice, toma en cuenta a Dios en todo. ¿Listo? No dice, confía en tu intuición, no. Dice, toma en cuenta a Dios en todo. No dice, confía en lo que te dice el vecino, confía en lo que te dice internet, no. Dice, toma en cuenta a Dios en todo. ¿Listo? O sea, lo que quiere decir es que confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Amén. Tercero, las decisiones sin oración traen consecuencias prolongadas. Mire que ellos hicieron un pacto con esta gente, ¿cierto? Y no podían romperlo, porque ellos hicieron ese pacto en nombre de Dios, lo pusieron a Él, entonces no lo podían romper, ¿cierto? O sea, el error no destruyó a Israel, pero sí los comprometió, se comprometieron con ellos, ¿cierto? Entonces escuchemos eso con cuidado. Dios perdona el pecado, ¿cierto? Si nosotros nos arrepentimos de corazón y le pedimos al Señor, Dios nos perdona y nos perdona el pecado, ¿cierto? ¿Sí? Pero las decisiones tienen consecuencias. Usted puede cometer ese pecado y el Señor se lo perdona, pero las consecuencias van a venir, ¿cierto? Lo que usted generó con ese pecado, esas consecuencias van a venir, ¿cierto? ¿Sí o no? Van a venir. Usted porque no se controló y se puso con un vecino a discutir, ¿cierto? Y usted que es cristiano, no se controló y empezó a discutir con él y hizo cosas que no debía, no tuvo dominio propio y lo agredió. Usted se arrepiente y el Señor te va a perdonar. Pero si a usted lo demandan y cualquier cosa, usted va a tener que pagar, ¿cierto? Dios lo perdona, pero esa consecuencia de usted haberlo maltratado a esa persona, la tiene que pagar, ¿cierto? ¿Sí queda claro? Entonces las consecuencias usted las paga. Dios te perdona si te arrepientes de corazón, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará, dice la Biblia, ¿cierto? Eso está en Gálatas 6:7. Lo que usted haga, eso es lo que va a recibir. Si usted lo que siembra es malas palabras, eso es lo que va a recibir de los hijos suyos. Si usted todo lo que hace, los negocios son todos chuecos por allá tratando de engañar a los demás, eso es lo que le van a hacer a usted. ¿Sí o no? Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces por eso hoy tenemos matrimonios formados sin oración, ¿cierto? Tenemos sino problemas y problemas y problemas, porque ahí no hay nada. No oran, no le piden al Señor, ¿cierto? Tenemos negocios sin dirección, porque se montan negocios sin consultar con el Señor, sin agradecerle al Señor, o juntándose a hacer negocios con gente que no es, ¿cierto? Buscando sociedades con gente que no es cristiana, ¿sí? Ministerios levantados sin ningún llamado. Tenemos, ¿cierto? Tenemos mucha gente que empieza a servir en la iglesia, pero simplemente es para que vean que sirve, pero realmente no es de corazón, no tienen ese llamado, ¿cierto? Se ven hoy en día muchos pastores profesionales, ¿cierto? Que estudiaron que para pastores, se van y que a estudiar para ser pastores,
O en esas denominaciones los nombran pastores. Eso en la Biblia no está, ¿cierto? Usted va a pastorear cuando usted tiene ese llamado. Eso no es para todo el mundo. Eso es por un llamado. Usted va a dirigir una congregación por un llamado del Señor. No porque alguien lo nombró y le van a pagar para hacer eso, ¿cierto? Entonces vemos eso también, ¿cierto? Y hacemos todo esto y luego preguntamos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Porque no consultó con el Señor. Porque si usted hubiera consultado con el Señor, Él dice que ¿qué va a hacer? Que nos va a ayudar, ¿cierto? Nos va a ayudar. Segundo, Dios pelea. Lo que habíamos visto ahora eran los puntos del primero, ¿cierto? Que era el peligro de no consultar a Dios. Segundo punto, Dios pelea por los que honran su palabra. Y ese ya va en Josué 10, lo que vimos ahora era en Josué 9, ¿cierto? Ahora mire lo que pasa en Josué 10. La victoria es de Dios, siempre. No es que usted logró salir de esa situación porque usted es un teso o una tesa. No, es que yo soy muy teso, no. Dios pelea por los que honran su palabra. No, usted sale de esa situación, si le pide al Señor, es porque Él te va a ayudar, ¿cierto? Es porque Él está contigo. Entonces mire que en este capítulo, Israel defiende a los gabaonitas y lucha contra 5 reyes. ¿Qué pasó? Resulta que como esta gente, los gabaonitas, los que fueron y engañaron al pueblo para que los perdonaran, para que los tuvieran ahí, que los engañaron diciéndole que venían de muy lejos, los otros reyes de alrededor dijeron, uy, estos gabaonitas ya hicieron pacto con Israel, con el pueblo, entonces vamos a atacarlos antes de que nos ataquen a nosotros. Entonces unieron muchos reyes para ir a atacar a esos gabaonitas. Pero ¿qué pasó? Como ellos ya habían hecho pacto con Israel, fueron y le dijeron a Josué que les ayudara, ¿cierto? Que les ayudara. ¿Y qué tuvo que hacer Josué? Ayudarles. ¿Por qué? Porque él ya les había dado la palabra. Entonces el Señor honra a todos los que tienen esa palabra. Dios pelea por los que honran su palabra. Entonces el Señor les dijo, listo, vayan que eso es de ustedes, les digo. Entonces mire que los que leyeron ese capítulo, mire que el Señor ¿qué hizo? Les tiró piedras, ¿se acuerdan? Que eran unas piedras gigantes, era granizo pero gigante. Entonces los bombardeó. Fue más la gente que murió por esa granizada que por las armas. Pero eran granizos, piedras, ¿cierto? El Señor les mandó eso. ¿Qué fue lo otro que hizo? Detuvo el sol. Muy raro, sí, pero para Dios no hay nada raro ni nada imposible. El Señor detuvo el sol. ¿Para qué detuvo el sol? ¿Y la luna? ¿Para qué? Para que tuvieran más día para acabar con el resto de gente. Para que no llegara la noche. Entonces Josué oró y le dijo, detenga el sol, y el sol se quedó un día más. O sea, no hubo noche. Entonces mire todo lo que hizo el Señor para que ellos pudieran acabar con la gente que venía a acabar con los gabaonitas, ¿cierto? Todo eso lo dice el Señor. Les envió granizo, detuvo el sol, la luna, ¿cierto? Y con eso les garantizó una victoria absoluta sobre toda esa gente, ¿sí? ¿Y eso era para qué? Para demostrar todo lo que el Señor hace, es para gloriarse de Él, ¿cierto? Para demostrar que Dios pelea por su pueblo. Si nosotros estamos con el Señor, Él va a pelear por nosotros, ¿cierto? Él lo va a hacer, ¿sí? Entonces se destaca la necesidad de esfuerzo y valentía, pero reconociendo que Dios entrega a los enemigos en nuestras manos, ¿sí? La enseñanza destaca la importancia de cumplir promesas, la confianza en Dios ante el temor y su soberanía. ¿Listo? Tenemos que cumplir lo que le dijimos al Señor. Si usted le promete algo al Señor, y lo vamos a ver ahora, usted lo tiene que cumplir. Dice la Biblia que mejor es que usted no le prometa nada al Señor.
¿Cuántas veces le prometemos cosas al Señor? Y al otro día se nos olvida. O cuando solucionamos el problema, se nos olvida. ¿Cierto? Señor, si usted me soluciona, si usted me consigue un trabajo, no, le prometo que voy a seguir viniendo cada 8 días al culto, le prometo. Lo que les decía ahora, el ejemplo de ahora. Y ya cuando está trabajando ya no tiene tiempo, porque estoy muy cansado, muy cansada. No, yo qué voy a ir si ya tiene el trabajo, ¿cierto? Entonces mire que Israel cometió un error, pero no rompió su palabra, le cumplió al Señor, ¿cierto? No la rompió. O sea que cuando estos reyes atacaron a este pueblo, a Gabaón, a los gabaonitas, Israel fue a defenderlo, ¿cierto? Le tocó. ¿Por qué? Porque ellos ya le habían dado la palabra, que ellos ya iban a ser parte de ellos, ¿cierto? Y eso se llama integridad. Nosotros tenemos que ser íntegros en todo. ¿Qué es integridad? Integridad es que lo mismo que usted piensa y lo mismo es lo mismo que usted dice y lo mismo que hace. Eso es integridad. Que lo que usted haga sea concordante con lo que piensa y con lo que dice, ¿cierto? No como los políticos que te dicen algo para elecciones, pero están pensando otra, ¿cierto? Y cuando llegan allá hacen otra cosa. Yo no sé si lo han vivido o se lo vivieron ahora con ese presidente que tenemos hoy en día, ¿cierto? Engañaron a todo el mundo. Él ya sabía lo que iba a hacer, ya sabía, pero a todo el mundo los engañó. Y miren lo que ha hecho, ¿cierto? ¿Y sabe qué? Los va a seguir engañando. Hay mucha gente que todavía sigue engañada con eso. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que ser íntegros. Lo que pensamos y lo que decimos tiene que ser coherente con lo que hacemos. O si no, no hay integridad. Dice la Biblia en Eclesiastés 5, del 4 al 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Si usted le hace promesa al Señor, no tarde en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, te dice el Señor. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Si usted le promete al Señor algo y no lo cumple, es peor. De pronto usted al comienzo no lo ve todo normal, pero la Biblia dice que si usted le promete y no cumple, va a tener consecuencias. ¿Y sabe qué? La Biblia no se equivoca, Dios no se equivoca. Si ahí está escrito es porque así es. El hecho de que usted le prometa y le incumpla y siga viviendo normal y no le pase nada, es porque el Señor todavía no te va a cobrar eso, ¿cierto? Pero el Señor te dice, lo que usted me prometa lo tiene que cumplir, o mejor no me prometa. Es como cuando dice, es mejor que usted sea tibio o caliente, ¿cierto? ¿Sí o no? Perdón, frío o caliente, pero no tibio. Y él dice, o es caliente o no, o más bien no. Pero no que un día sí, al otro día sí creo en Dios, hoy creo un poquito, a ver si hoy me levanté como con ganas. Si hoy me fue bien, entonces hoy sí. Ah, no, hoy me fue muy mal, entonces no, así no. ¿Listo? Entonces la fidelidad hacia el Señor atrae la intervención divina. ¿Listo? Dios siempre va a responder nos va a responder con un poder sobrenatural. Mire que Él lanzó granizo del cielo. ¿Para qué? Para acabar con esa gente. Dice la Biblia que murió más gente con esa granizada que a espada, ¿cierto? Murieron más personas por el granizo que por la espada. Entonces, cuando usted camina con integridad con el Señor, Dios va a pelear por ti. Dios te va a sacar de las situaciones. ¿Listo? Eso es lo que Él nos promete. Y si tenemos fe en el Señor, lo tenemos que cumplir. Lo tenemos que creer. Por eso dice la Biblia, si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Si Dios está con nosotros, porque nosotros estamos con Él, ¿cierto? No es que solo Dios esté contigo, porque eso es lo que queremos muchos. Que Dios esté con nosotros, pero nosotros no le damos nada. No. Se tiene que comprometerse con el Señor. Porque es que eso no es así tan de gratis, ¿cierto? Si usted quiere, la Biblia dice que si usted quiere que Dios sea amigo tuyo, usted tiene que ser amigo de Él. ¿Y cómo somos amigos de Él? Dice la palabra que cumpliendo sus mandamientos. ¿Listo? Si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dice Romanos 8:31. Entonces mire que el sol se detuvo. Josué oró. Algo humanamente imposible. ¿Quién va a decir, hey, sol, deténgase hoy para que hasta mañana? Y él lo hizo. Pero como él estaba con el Señor ¿qué hizo? Le respondió. O sea que el creador del universo, el dueño del universo, que es Dios, intervino. ¿Por quién? Por ese pueblo que era obediente. Amén. Intervino por ese pueblo que era obediente. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. Jeremías 32:27. No hay nada difícil para Él. Ay, que cómo así que detuvo el sol. Así dice la palabra, que lo detuvo, y nosotros creemos porque tenemos fe en el Señor. Él lo hizo. Que tiró esas piedras del cielo, Él lo hizo, ¿cierto? Pero usted empieza, ay no, eso no, es que es imposible, eso fue que cayó, fue un meteorito, y entonces, no, ¿cierto? No, eso es mentira, eso es que ellos no se dieron cuenta y el sol duró más, y bueno, la Biblia dice lo que pasó. ¿Listo? O sea, el mismo Dios que detuvo el sol, ese mismo Dios puede detener una crisis que tengamos. Si fue capaz de detener el sol, va a detener esa crisis que tengamos en este momento. Va a detener esa situación por la que estemos pasando o que estemos viviendo. Va a detener ese diagnóstico médico que tenemos. Ese mismo Dios que detuvo el sol te va a sanar si tú crees en Él y si tú lo sigues a Él. Amén. Ese Dios que detuvo el sol va a detener de pronto esa ruina espiritual que tenemos o que tienen o que podamos tener. Él lo puede hacer. Si Él hace, porque Él es el dueño del universo. Es que es más, Él es el dueño de todo esto. Y nosotros, ¿por qué queremos hacer lo que nosotros se nos antoja? Si Él es el dueño. Usted está en una empresa y usted tiene que hacer lo que diga el dueño de la empresa, ¿no? Usted está en su casa como hijo y tiene que hacer lo que diga sus papás, su mamá o su papá, ¿cierto? Entonces nosotros estamos aquí viviendo de gratis, respiramos porque el Señor es bueno, ¿cierto? Nos da todo, aquí nos tiene sentados hoy, nos dio la vida hoy, y creemos que eso es así tan fácil. No, que eso es de Él. Si estamos aquí es por Él. Si Él quiere, aquí en este momento nos lleva a todos, ¿cierto? Entonces tenemos que ser congruentes y agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él honra la obediencia. Él puede hacer cualquier cosa, pero si usted es obediente. Porque si usted no es obediente con el Señor, Él no te va a hacer nada. Así de sencillo. No es que usted quiere, porque somos muy buenos para estarle pidiendo al Señor, pero no le correspondemos al Señor en nada, ¿cierto? Somos buenos para que Él nos dé y nos dé y nos dé, y nos dé salud, nos dé dinero, nos dé trabajo, nos dé una buena familia, bueno, todo. Pero no somos nosotros buenos para cumplirle a Él. No le pedimos, no le oramos, no leemos la palabra, no vamos al culto, no somos serviciales con la iglesia, con los vecinos, nada. Pero queremos que Él a nosotros sí nos dé, ¿cierto? Lo otro es que cuando el enemigo se une, Dios sigue siendo mayor, ¿cierto? Entonces mire que Josué y el ejército derrotaron a todos esos que iban a acabar con esta gente, ¿cierto? ¿Sí? Que traían mucho, porque ese ejército sí venía bien formado. Traían carros, ¿cierto? Cuando son carros de esos, ¿cierto? Carros de caballos y eso.
y buenos caballos y todo, y Dios les prometió, no importa, así vengan como vengan, pero yo se los voy a entregar, ¿cierto? O sea que la obediencia de Josué a las instrucciones que el Señor le dio es absoluta, y eso logró que pudiera someter a toda esa gente y poder llegar a esa tierra prometida, ¿cierto? Y pudiera quedarse en esa tierra que el Señor les había ofrecido. ¿Desde cuándo? Desde Moisés. ¿Listo? O sea que el enemigo ya no es pequeño ahí. El enemigo ya no era pequeño en este capítulo. Eran muchos reyes que se unieron y dijeron, no, vamos a acabarlos porque van a venir. Pero el Señor le dijo, no, no se preocupe, son suyos. Y se los dio. Y ellos fueron y los acabaron a todos, ¿cierto? ¿Sí? O sea, eran ejércitos numerosos, con caballos, con carros de guerra, todo eso. Y el Señor, ¿qué le dijo? No tengas temor de ellos, no temas, le dice el Señor, porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No tenga miedo, dice la Biblia, pues yo soy Dios, soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Ustedes escuchen esto. Cuando nosotros avanzamos espiritualmente, ¿qué pasa? El enemigo no se retira. El diablo no se retira, sino que se organiza. ¿Qué pasó con estos? Cuando vieron que ya estaban avanzando en la conquista de esa tierra, el enemigo, ¿qué hizo? Se organizó. Se juntaron muchos pueblos, muchos reyes. ¿Para qué? Para atacar al pueblo, ¿cierto? Se organizaron. No fue que salieron corriendo, no, se organizaron para atacar más, ¿cierto? Pues dice la Biblia que mayor es el que está entre nosotros, ¿cierto? Mayor es el que está en nosotros. Entonces Josué hizo como Jehová le había mandado. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que hagamos lo que Él nos dice. La Biblia está todo, están los mandamientos, están todas las instrucciones. Recuerden que esa Biblia es un manual de instrucciones de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? No tenemos que tener una obediencia parcial, sino total. En unas cosas sí obedecemos, en otras no. Ah, no, es que yo no mato a nadie. Yo obedezco, no, yo no mato a nadie. Pero sigues diciendo palabras todo el día en la casa. Ah, no, es que yo no robo. Pero sigue de pronto fornicando y haciendo cosas que el Señor dice que no, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que decir? El Señor lo que quiere de nosotros es que realmente tengamos una fe inquebrantable y que lo sigamos en todo. Y la conquista para nosotros es progresiva. Usted hoy se hace cristiano, pero usted a medida que va avanzando en la palabra, usted va a ir creciendo espiritualmente. Y deja de ser un niño espiritual para ser una persona adulta, mayor espiritual, ¿cierto? Así es la vida cristiana, ¿cierto? O sea, eso no es instantáneo, eso es progresivo. Pero usted tiene que poner de su parte, usted tiene que realmente empezar a buscar al Señor. Tiene que ir cambiando su carácter, su forma de ser, de pensar, su forma de actuar, ¿cierto? Tiene que cambiar las prioridades. Porque a veces las prioridades son más importantes las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces es más prioritario quedarme en la casa lavando la ropa que ir al culto. Es más prioritario llegar a ver Netflix que ponerme a leer la Biblia, ¿cierto? Entonces cambiamos las prioridades, es más prioritario ir a trabajar que ir a la iglesia o que ponerme a orar, ¿sí o no? O sea que el Señor promete victoria si nosotros perseveramos. Si no perseveramos, no. Entonces Cristo, para que nos quede claro, Cristo es nuestro verdadero Josué. ¿Quién era Josué ahí? ¿Qué significa Josué? Dios salva, eso significa, o Jehová salva, quiere decir, ¿cierto? O sea que en hebreo es el mismo nombre de Jesús. Josué llevó el pueblo a la tierra prometida. Josué llevó el pueblo a Canaán. Pero Jesús nos lleva ¿a dónde? Al reposo eterno, ¿cierto? Jesús nos va a llevar al cielo, ¿cierto? Entonces ahí está el paralelo. Acuérdense que en la Biblia todo es una enseñanza y todo tiene que ver con el Señor, ¿sí?
Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Eso está en Hebreos 4, del 8 al 9. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. O sea, Josué peleó batallas físicas. Acuérdense que eran batallas físicas. Con espada, peleaba con muchos ejércitos. Pero Cristo peleó la batalla del pecado. Si no hubiera sido por Cristo, no nos perdona el pecado, ¿cierto? Recuerden que cuando Cristo vino y murió por nosotros en la cruz y resucitó, ¿es para qué? Para perdonar nuestros pecados y para darnos vida eterna. Pero hay una condición, que nosotros creamos en Él, ¿cierto? Porque si usted no cree en Él, no hay nada. ¿Listo? Josué detuvo el sol, Cristo detuvo la condenación eterna que teníamos. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, detuvo esa condenación. Si no hubiera sido posible de otra manera. ¿Listo? Josué conquistó la tierra y Cristo conquista corazones. Entonces miren que todas las enseñanzas, todo lo que nosotros vemos en la Biblia, así haya pasado hace mucho tiempo, son enseñanzas para nosotros hoy en día, para nosotros como su pueblo. De todos sacamos una enseñanza, para eso fue escrita, ¿cierto? Para que la apliquemos, ¿sí? O sea que el mismo Dios que corrigió a Israel es el Dios que quiere restaurarnos a nosotros. O sea que, pero hay una cosa, que aunque Josué pudo detener el sol, él no podía detener el pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? El pecado del corazón. Por eso vino Jesús. Y Jesús es el verdadero Josué que tenemos nosotros hoy, porque es el que realmente nos va a llevar a la tierra prometida. Entonces pongámonos de pie, vamos a orar, pongámonos de pie, vamos a orar para que terminemos esta prédica. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a que aquí en adelante realmente tengamos una fe inquebrantable. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, poderoso, tú eres mi Señor, mi Rey. Tú eres Dios, el cual puede hacer cosas imposibles, Padre. Pero te pedimos hoy que cree en nosotros ese corazón acepto para ti, Señor. Que a partir de hoy podamos seguirte, que a partir de hoy podamos ser tus hijos y que realmente podamos cumplir todo lo que te hemos prometido, Señor. A veces se nos olvida lo que te prometemos, Señor, pero sabemos que tú, en tu infinita misericordia, nos perdonas el hecho de que se nos olviden las cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que a partir de hoy, Señor, podamos caminar en tu presencia, que podamos leer más tu palabra, que podamos comunicarnos más contigo por medio de la oración, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdone todo lo malo que hemos sido, Señor. Te pedimos de corazón, Señor, que nos perdone porque nos arrepentimos, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que así como estamos hoy aquí, Señor, porque esta semana nos has bendecido y nos trajiste acá, Señor, que esta semana que empieza, Señor, podamos seguir siendo tus hijos, Señor, podamos seguir contando contigo, Señor. Y te pedimos que cuentes con nosotros, Señor, porque te vamos a ser fieles todo este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias porque eres bueno y poderoso, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.